de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Por fin nos conectamos, disculpen queridos oyentes y televidentes, porque hemos tenido problemas de conexión. Bueno, hoy vamos a presentar un tema interesante, porque estamos en el año de las Cuasprimas. Ahora el 11 de diciembre se cumplen 100 años, nada menos que de esta encíclica del Papa Pío XI, ¿no? Y también estamos cumpliendo los 1800 años también del Concilio de Nicea, ¿no? Donde se recalcó, se definió, mejor dicho, la unión hipostática de Jesucristo, verdadera persona divina, con dos naturalezas, divina y humana. Por eso Cristo puede ser perfectamente Rey, que lo es, de hecho, creador de todas las cosas en lo divino, y también en lo humano, perfectamente humano, lo más humano que puede haber, porque todo el orden natural lo creó Él, y todo el orden sobrenatural. O sea que Cristo es Rey por todos los lados. De allí que, por eso es que les damos tanta realce a esta encíclica, ¿no? Porque es tan actual hoy más que nunca, porque se ven las consecuencias de lo que el Papa ya había dicho, ¿no? El Papa plantea esta profética encíclica que no se puede vivir, dice, al margen de Jesucristo. De lo contrario, nos invadirán las guerras y todo tipo de males. Lo dijo antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Esto lo decía el Papa entonces el 11 de diciembre mismo, con la encíclica del año 1925, y han pasado 100 años. Y este año, el 11, como dijimos, se cumple el centenario. El Papa decía que las causas supremas en ese tiempo, ¿no? Hace 100 años, de las calamidades que afligen al género humano, todo el cúmulo de males que han invadido la tierra es porque la mayoría de los hombres se han alejado de Jesucristo y de su ley santísima. Así en su vida, costumbres como en familia y la gobernación del Estado. Nunca habrá una esperanza cierta de paz verdadera entre los pueblos mientras los individuos y las naciones nieguen y rechacen el imperio de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, ahora sí, antes de entrevistar a nuestro querido amigo que conozco hace mucho tiempo, el profesor Marcelo Díez, voy a decir algo de su trayectoria, de su vida, de su dedicación de toda la vida, un hombre católico cabal de toda la vida, de familia realmente cristiana, y él tiene una hermosa familia. Marcelo Díez, profesor y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor de Historia de las Instituciones Políticas y Sociales Argentinas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza, ex profesor de Historia de la Educación 1 y 2
y de Historia de la Educación Argentina en la Pontificia Universidad Católica Argentina, ex profesor de Historia del Pensamiento Hispanoamericano en la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, ex rector del Colegio San Francisco Javier de Mendoza. ¿Te acordás, Marcelo, cuando me pidió un curita amigo, el padre Reale, que pintara? Porque yo por ahí tengo ese hobby de pintar. Y pinté al San Francisco Javier, gracias a ustedes que me lo pidieron. Hice un San Francisco Javier con la llama acá, saliendo de su sotana. Bueno, ex profesor del Instituto de Educación Superior Nuestra Señora del Valle Grande de San Rafael, profesor del Instituto de Educación Superior Alfredo R. Bufano de San Rafael, autor del libro Luces y Sombras de la Educación Argentina, bosquejo histórico y de artículos varios de la revista Gladius, por ejemplo, Pío XII y la cuestión judía, la pedagogía ignaciana, etc. También escribió sobre el beato Carlos de Habsburgo y el desmembramiento del último imperio católico, la revolución que derrotó al zar, genocidio y deshispanización de Filipinas. En fin, ahora sí, por fin lo vamos a presentar a nuestro amigo Marcelo Díez, que es un placer y un gusto. Ahora sí, hola Marcelo. Hola, ¿cómo estás, Agustín? Te has inventado una hermosa escenografía, Marcelo. Sí, no ha sido a propósito. También he tenido un problema de conexión con el servidor y no me lo han solucionado todavía. Así que, bueno, ¿qué va a hacer? No hay problema, no digas nada, porque se nota que son de esas escenografías, viste, que ponemos un truco. Está muy bueno. Es. Qué bueno, sí. Marcelo. Entonces estábamos esperando, por fin se dio que hablemos de esta encíclica tan maravillosa, ¿no? Así es. Sí, la verdad que, bueno, un placer, muy agradecido por la invitación. La verdad que este año es un año muy especial para todos los católicos, ¿no? Sí. Recordar la festividad de Cristo Rey, la institución. Sí. Bueno, nos llena de alegría. Sí, quería un poco al margen, ¿no? Pero comentarte que todavía el cuadro que pintaste preside la sala de entrada del colegio, así que está todavía ese cuadro. Gracias. Yo me acuerdo de tu época, que fue gloriosa, porque ustedes son los que fundaron ahí. Esa época fue linda, esa época. Sí, sí. Bueno, yo quería comenzar, bueno, aparte del agradecimiento pertinente, haciendo un poco la referencia de que esta pequeña charlita o encuentro tiene que ver con una continuidad de temas que vos has ido presentando durante el año con excelentes oradores, excelentes intelectuales, a los cuales humildemente me sumo, pero desde una perspectiva mucho menos importante o menos reconocida, ¿no? Sí. Así que muchas gracias también por eso. Y bueno. No, por favor, al contrario, se suma a la gloriosa. Para empezar, quisiera hacerlo con un salmo, que ahí, si vos lo podés poner, es la primera página. No. Ahora sí. Se ve bien, ¿no? Se escucha bien, Marcelo, ¿no? Sí, para mí perfecto. Bueno, perfecto. Este Salmo 95, ¿no? Decida los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Empezando con la escritura, el Salmo 95 del Rey David, y que tanto nos dice sobre este tema, ¿no? Bueno, un poco la pregunta ineludible que yo creo que todos nos hacemos cuando hablamos sobre Cristo Rey es si Cristo reinó en la historia en algún momento especialmente. Y bueno, no soy yo el quien lo va a responder, porque muchas veces se ha negado que haya existido una época
especialmente cristiana, eso que los que nos dedicamos a la historia conocemos como la cristiandad, y que no necesariamente debe identificarse con lo que es la Edad Media. Muchos identifican la cristiandad con la Edad Media, y no es exactamente, porque cristiandad hubo mientras hubo la influencia del espíritu cristiano en el orden político, en el orden social, en los distintos órdenes de la actividad humana. Y esto se dio ya empezada la Edad Media, no en los inicios formales de los que hablamos los historiadores, sino unos siglos después, podríamos decir, principios del siglo IX, y va a terminar claramente ya con la Ilustración francesa en el siglo XVIII, porque la influencia de los principios cristianos sobre la sociedad no fue exactamente, no coincidió exactamente con lo que conocemos como Edad Media. Pero decíamos que fue el Papa León XIII el que habló de esta influencia de los principios cristianos sobre la sociedad. Y dice, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud, había compenetrado las leyes y las instituciones, las costumbres de los pueblos, impregnando todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le corresponde, florecía en todas partes, secundadas por el agrado y adhesión de los príncipes y por la tutelar y legítima deferencia de los magistrados, y el sacerdocio y el imperio, concordes entre sí, departían con toda felicidad en amigable consorcio de voluntades e intereses. Organizada de este modo la sociedad civil, produjo bienes superiores a toda esperanza. Todavía subsiste la memoria de aquellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos, ilustres e indelebles, que ninguna nación, ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. Pensemos esto que el Papa León XIII dijo esto en el año 1885. ¿Y a qué se refería? ¿A qué época? Y concretamente, ¿cómo influían los principios cristianos en la sociedad, en eso que hemos llamado la cristiandad? No se puede exponer mucho con detalle, porque esto nos llevaría un tiempo enorme, pero sí por lo menos nombrar en qué aspectos especialmente influyeron los principios cristianos en eso que llamamos la cristiandad. El primero de los puntos del que vamos a hablar es cómo influyó, por ejemplo, el monacato, una institución propiamente medieval, que cuando habían desaparecido todas las instituciones, sobre todo por la caída del Imperio Romano de Occidente, estamos hablando, ¿no? Especialmente, la única institución que quedó en pie fue la Iglesia. Y la Iglesia estaba organizada fundamentalmente a partir de los monasterios, es decir, del monacato. Allí la vida espiritual, se daba la vida espiritual y social en torno a los monasterios. Eran centros de cultura, de educación. La economía de los pueblos se organizaba en torno a los monasterios. Allí se atendía a los más necesitados. Desde allí surgió ese espíritu, sobre todo de los obispos, que fueron instrumento para la conversión de los reyes bárbaros. Y fruto de ese monacato, esa institución que tanto influyó sobre el orden político, social, etcétera, es que de ellos surgieron 24 papas, 200 cardenales, 7.000 arzobispos, 15.000 obispos, 1.500 santos. Bueno, los frutos fueron enormes. 37.000 monasterios. Esto dio todo un carácter especial a todo ese periodo que nosotros conocemos como la cristiandad. Fue la institución que más influyó para que existiera esa cristiandad.
Un segundo momento en donde se demuestra esa influencia del espíritu cristiano sobre la vida de los pueblos es la organización en una sociedad estamental, organizada a partir de los cuerpos intermedios de la sociedad y no considerada como la sociedad como una agrupación de individuos, sino fundamentalmente una sociedad de familias, de cuerpos laborales, religiosos, militares, etcétera, etcétera. Y esto hizo que en esa sociedad desapareciera, por ejemplo, la esclavitud. De allí viene la idea que nosotros tanto hemos escuchado desde la escuela primaria, que la familia es la base de la sociedad. ¿Qué significa eso? Significa justamente que la proyección de la familia en la sociedad es lo que ha hecho que la sociedad sea cristiana. La figura natural, ¿no es cierto?, de la autoridad del padre sobre los hijos, el cariño de los padres, la ocupación de los padres en la educación de los hijos. Todo esto ha favorecido que los principios cristianos se establezcan en la sociedad. Por supuesto que también los gremios, las asociaciones profesionales, que son la organización a nivel laboral de esa misma organización que se daba en la familia, entre el padre y los hijos y la esposa, ¿no? También, ¿no? Que tanto esos gremios que no solo eran una organización en búsqueda del mejor salario, mejores condiciones de trabajo, como pueden ser hoy, sino que los gremios, las asociaciones profesionales, unían a los patrones y a los obreros en la mejor modo de realizar la actividad profesional a la cual se dedicaban. De allí que tuviesen sus santos patronos, sus fiestas, sus tradiciones, sus costumbres, sus secretos, y todo eso se manifestaba en la sociedad. Y que hablar también, por supuesto, de la caballería propia de una organización aristocrática, noble, dedicada a la defensa de los huérfanos y las viudas, ¿no es cierto?, los más necesitados. Todo esto es fruto de ese espíritu cristiano que iba imbuyendo a la sociedad, a esa sociedad que nosotros llamamos la cristiandad. ¿Cómo se daba en el orden político la influencia de los principios cristianos? Bueno, sobre todo a partir de lo que San Agustín va a llamar, o lo que se va a llamar el paternalismo político basado en la idea agustiniana. San Agustín, que proyectaba ese orden social basado en la familia, sostenía que el gobernante, el príncipe, decía él, es respecto de sus súbditos como un padre lo es de sus hijos. De allí entonces que surge la idea del paternalismo político. ¿Qué significa esto? Significa justamente que el príncipe, el gobernante, ha de estar preocupado fundamentalmente por lo que hoy nosotros llamamos el bien común, pero entonces era la salvación de las almas de sus súbditos, sobre todo en el orden terrenal, ordenando el mundo, ordenando las instituciones que estaban bajo su autoridad para que los súbditos consiguieran un mejor entorno para conseguir su fin último, que era la salvación de su alma. Este era el paternalismo político. Y esto es lo que permitía que el rey se convirtiera en un soberano que no reconocía una autoridad por encima, porque la única autoridad por encima que tenía era Dios, pero en orden a la salvación, de modo tal de que las limitaciones propias del ejercicio del poder, de este poder soberano, estaban dadas por las instituciones naturales de la sociedad, por la iglesia, por los caballeros, por los señores, por la moral. No entiende nada quien no ve que, por ejemplo, un rey feudal tenía muchísimo menos poder que los gobernantes actuales.
por múltiples razones que no puedo ahora analizar, pero pensando solamente en las razones geográficas o las posibilidades que hoy tienen y por las cuales los gobernantes saben muchísimo más de nuestras actividades que lo que nosotros sabemos, saben en qué gastamos la plata, cuánto ganamos, qué cosas hacemos con nuestros bienes. Y tienen un poder infinitamente superior que lo que tenía, por ejemplo, un rey durante la Edad Media. El rey se convertía en tirano, por ejemplo, cuando no respetaba las tradiciones, no respetaba la tradición. De allí surge el tirano, ¿no es cierto? Pensemos nosotros un rey que tenía mucho menos poder, pero que cuando lo ejercía en contra de la moral, de las costumbres, de las tradiciones, se convertía en tirano. Hoy nuestros gobernantes cambian las tradiciones, cambian las costumbres y aparecen como absolutamente democráticos y absolutamente libres para definir y decidir sobre los distintos órdenes políticos, sociales y sobre el bien común. El estatismo actual se parece mucho más, en este sentido, a un totalitarismo, porque los gobiernos se han convertido en totalitarios, ¿sí? En la medida en que no respetan mínimamente los principios del orden natural. Otro punto en donde se ve la influencia de los principios religiosos es en las cruzadas. Las cruzadas, esas expediciones militares capaces de unir a todos los príncipes cristianos para defensa de la fe y de la civilización. Esto no se ha dado prácticamente en ninguna otra época de la historia que haya logrado unir a los distintos príncipes cristianos en defensa de un ideal noble, de un ideal supremo. Quizás una de las épocas más gloriosas de la cristiandad, en donde los príncipes eran capaces de ponerse al frente de los ejércitos, dejar sus ambiciones personales para unirse a una causa noble. Otra institución que va a colaborar en este sentido con la organización de la cristiandad va a ser la Inquisición. La Inquisición, que lejos de plantear, como se ha planteado en innumerables ocasiones, ¿no es cierto?, una negación de la disidencia o que no se impedía pensar, muy lejos de esto, estaba justamente hecho para ayudar a salvar las almas del error y de la condenación, con un celo especialmente claro y evidente para que las almas consiguieran ese fin, todas las almas, y especialmente la de los católicos. Sabe usted, padre de sobra, que fue el tribunal de la Inquisición, fue un tribunal para juzgar a los que se decían católicos e inducían al error y a la equivocación y a la condenación. No fue para condenar a los que pensaban distintos, judíos, musulmanes, etcétera, etcétera, sino especialmente para los católicos. Bueno, esa es otra de las instituciones, ¿no? Ahora, esta sociedad basada o influida por los principios cristianos, esto que decía el Papa León XIII que leímos al principio, ¿cómo comienza a desmoronarse? Bueno, ya lo hemos escuchado en las exposiciones anteriores que usted ha brindado durante este año, ¿no? Solamente las voy a nombrar. Comienza a desmoronarse por el individualismo al cual lleva el protestantismo. Un individualismo que se pone de manifiesto en que ya la sociedad no es un conjunto de instituciones, de oficios, de familias, sino que es considerado el hombre en una forma individual, el hombre que se entiende solo con Dios, solo con Dios. Y entonces los reyes también, a su modo, se van a entender solamente con Dios, se eliminan los límites al poder real que hablábamos recién, de la iglesia, de la moral, de la caballería, de las corporaciones. Es decir, que el rey solo va a responder ante Dios. Y esto es lo que va a llevar unos siglos después
sobre todo el fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, al absolutismo monárquico, en donde ya ese rey ya no es un padre, sino que es un príncipe absoluto que no da cuenta a nadie, no se somete a las instituciones. Esto es importante entenderlo porque toda la reacción de la Ilustración, inclusive de nuestra independencia, tiene que ver con el rechazo al absolutismo monárquico, que no es cristiano, que no está sentado sobre las bases, no es la concepción cristiana de la monarquía de época de la cristiandad. Es una desfiguración en la medida en que durante el absolutismo el rey solo se entiende con Dios y rechaza la influencia de las distintas instituciones que hemos nombrado, ¿no es cierto?, de la familia, de la moral, de la iglesia, de las costumbres, de las tradiciones, de la caballería, etcétera, etcétera, ¿no? Frente al absolutismo, entonces, surge la Ilustración, pero una Ilustración que no viene a terminar solamente con ese absolutismo, sino que apunta también a terminar con la cristiandad, es decir, la sociedad sin religión. De allí van a surgir durante el fines del siglo XVIII, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa y especialmente el laicismo. ¿Qué es el laicismo? El intento por fundar una sociedad sobre bases naturales, que es el racionalismo, ¿no? Un punto especialmente importante en este proceso de desacralización se va a dar porque la Ilustración, presentándose como un movimiento en contra del absolutismo, va a ir en contra de un principio cristiano que es el de la soberanía real, es decir, la soberanía en el rey. Y en cambio de ella va a plantear la soberanía popular. La soberanía popular. ¿Por qué esto es tan importante? Esto podríamos decir que es el clic. Acá todo el proceso revolucionario empieza a nacer y a tomar fuerza. Cuando se cambia la soberanía real, el rey, que era un intérprete, que era de alguna manera quien tenía la misión de provocar en la sociedad un orden que orientado a que las almas tuvieran ese entorno favorable para lograr la salvación, es reemplazado por la voluntad del hombre. Es decir, se deja de lado el plan de Dios utilizado a través de la monarquía, de la soberanía del rey, para implantar al hombre, ¿no es cierto?, el reemplazo de Dios por el hombre, y los que dicen ser representantes del hombre, ¿no es cierto?, que son los parlamentos, los congresos, etcétera, etcétera. De allí surge, por ejemplo, la idea de constitucionalismo, la idea de organizar la sociedad a partir de leyes racionales, de leyes humanas, y no a partir del orden natural, surge en este mismo proceso revolucionario. Así entonces, por ejemplo, en la Revolución Francesa, o aparece inclusive antes en Inglaterra, ¿no es cierto?, pero en la Revolución Francesa, con las distintas constituciones del 1791, 93, 95, la Constitución de Cádiz española de 1812, que tanto va a tener que ver con, por ejemplo, nuestra Asamblea del año 13, en donde se pretende, como ya digo, crear una sociedad a partir de ¿qué? A partir de la razón humana y de la voluntad humana, sin tener en cuenta ese orden natural. Por eso es que, por ejemplo, en nuestra Asamblea del año 13, se va a terminar desconociendo la autoridad de Roma y del papado, y se rompen las relaciones, porque nosotros dependíamos de la Iglesia española, y como la Asamblea del año 13, con la excusa de que se declara soberana, rompe los lazos con la Iglesia española y por lo tanto con Roma. Ese intento de construir una sociedad a partir de bases racionales y sin tener en cuenta el orden natural.
de más está decir que todas estas constituciones, sobre todo la Constitución española de 1812, como también va a pasar con algunas constituciones nuestras, van a tener así una fachada católica, porque, por ejemplo, la Constitución de Cádiz sostiene que el Estado confesional católico, pero sin embargo hay que ver más profundo, porque todo lo que está detrás de esa fachada, todo lo que se profundiza acerca de la Constitución de Cádiz de 1812, que es y que va a ser modelo de todas las constituciones europeas liberales, ¿qué es lo que nos estamos mostrando? Ese intento por construir las sociedades a partir de bases racionales, desconociendo y negando el orden natural. Por eso dice acá el ropaje tradicional y cristiano, pero impregnada de laicismo, ¿no es cierto? Y eso va a suceder también entre nosotros, por ejemplo, en la Constitución de 1853, nuestra Constitución, que muchos dicen, no, pero esta Constitución fue una Constitución católica porque habla en el artículo 2 del sostenimiento del culto. Bueno, esto es una falsedad, ¿eh? Esto pertenece a ese, si quieren, a ese ropaje. Vamos a darle un ropaje cristiano para que sea aceptado por la población, pero cuando en realidad, en el fondo, es una constitución que va en contra del cristianismo. Y ya que hablamos del artículo 2, tenemos que decir dónde está lo revolucionario en la Constitución del 53. Bueno, en el artículo 2, porque el Estado, por este artículo, deja de tener una religión oficial. ¿Y qué importancia tiene eso? La importancia que tiene es que mientras se adoptaba el culto católico apostólico romano, el Estado se comprometía a no dictar ninguna ley que contrariara los principios cristianos. Por ejemplo, no podría haberse dictado una ley de divorcio, una ley del aborto, la eutanasia, el matrimonio gay, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo 2 de la Constitución del 53, al eliminar el verbo que decía adopta el culto católico apostólico romano, rompe con esa obligación que venía desde la llegada de España a América de someterse a los principios cristianos, es decir, de que Cristo reinara sobre nuestra patria. El artículo 2. Por supuesto, muchas otras cosas más hay dentro de la Constitución de 53, como por ejemplo el individualismo político. Pero bueno, eso sería ya más largo para hablar. A pesar de que se mantenía el ropaje, ¿cuál ropaje exterior? ¿Cuál cáscara? Y bueno, sí, de compromiso por la evangelización de los indios, de que el presidente y el vicepresidente debían ser católicos, todo esto estaba en la Constitución del 53, pero en el fondo, lo más importante que era que la influencia de los principios cristianos, es decir, el compromiso del Estado de mantener los principios cristianos en la legislación, eso se borró. Hay un texto que, bueno, yo no he alcanzado no lo tengo ahora a mano, de Sarmiento, que dice, en un momento que estaba hablando sobre este artículo 2, dice, sí, dice, la Constitución está bien, no pudimos poner todo el pensamiento revolucionario que nosotros queríamos, pero hicimos lo más importante, y esto es lo que nos va a permitir en adelante, de a poco, ir introduciendo los principios anticristianos. No lo dice así, por supuesto, es una interpretación libre que estoy haciendo yo, pero la idea es esta. Y efectivamente, esto se va a dar después con las leyes laicas, en la década de 1880, donde justamente se van a hacer mucho más visible este intento por desconocer, por rechazar la influencia de Dios, de la religión, de la Iglesia sobre el orden político. Esto se va a dar sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de ese movimiento cultural, político, filosófico, que es el positivismo. El positivismo.
El positivismo que con una de sus ideas, ¿no es cierto?, es el cambio del paradigma de lo que es la ciencia. Ya la ciencia no es el estudio y el conocimiento de las cosas por sus causas, sino que va a ser restringido a la idea de que es la disciplina que tiene un método propio. Es decir, se hace más hincapié en el método que en el fin. Y por lo tanto, va a ser el abandono de la religión, del materialismo. ¿Por qué? Porque ahora lo único que importa es lo que puede verse, tocarse, olerse, medirse. ¿Mm? Es por eso que cambian las ciencias, aparecen las nuevas ciencias como la sociología, la psicología, la psicopedagogía, desgajadas del orden filosófico, del pensamiento filosófico que daba unión a las ciencias antes del positivismo. Y ese pensamiento se va a ver, por ejemplo, entre otras cosas, en la educación. ¿Por qué? Porque ya no vale la pena ni estudiar, ni enseñar, ni filosofía, ni metafísica, ni religión. ¿Por qué? Porque no se puede medir. La religión no se puede medir, no se puede tocar, no se puede palpar, no se puede demostrar a través de un método científico. Ahí está el positivismo llevando a un naturalismo extremo, materialista. Acá se va a poner de manifiesto no solo, por ejemplo, en las leyes laicas, en las leyes laicas, en donde lo que se pretende, lo que se busca es extirpar a Dios de los principales momentos de la vida. La Iglesia a lo largo de los siglos y los sacramentos acompañaban la vida del hombre sobre la tierra en orden a la vida eterna. Entonces, en el nacimiento con el bautismo, que es reemplazado por el registro civil. Antes existían las actas del bautismo y eso para la sociedad era suficiente dato para la identidad de las personas. O la educación hacia dónde debía apuntar, hacia las virtudes, los hábitos buenos, a distinguir lo bueno de lo malo, el error, la verdad del error, lo bello de lo feo, cosa que se ha abandonado totalmente. ¿Por qué? Y porque eso no se puede medir. Entonces se reemplaza, ¿por qué? Por el dato. Y entonces lo que estudiamos son 12, 13, 15 materias por año en las escuelas secundarias, en donde lo que se da, ¿qué son los datos que provienen de la enciclopedia, no lo que importa al hombre para salvar su alma o para desarrollar los hábitos intelectuales y morales, sino el dato, lo que puede medirse, lo que puede pesarse, lo que puede cuantificarse, el número. Es la época en que, por ejemplo, aparece el sufragio universal, en donde lo que gobierna la política no es la verdad y el bien, sino el número. El número. Es la época en que también se cambia el fin del matrimonio, ¿no es cierto? Aparece el matrimonio civil como un contrato que puede hacerse y deshacerse a lo largo del tiempo, ¿no? O que puede ser entre dos hombres, dos mujeres, un hombre y un animal, etcétera, etcétera, lo que ya hemos vivido tanto, pero es fruto de ese momento, desde la segunda mitad del siglo XIX, donde impera el positivismo. Y finalmente, la muerte, ¿no? La muerte que era acompañada por la extrema unción, la unción de los enfermos, en donde estaba el Campo Santo, se llevaban los cuerpos al Campo Santo, tenía todo un sentido sacro, en donde el fin de la vida humana estaba sacralizado y por eso los cementerios eran algo que se tenía que tener presente como la muerte misma en la vida del hombre. Por eso los cementerios estaban en medio de los pueblos, al lado de de las parroquias, cosa que todavía sucede en muchos países de Europa, pero que con el tiempo ese materialismo llevó a un horror a la muerte y entonces los cementerios pasaron a ser, por estas leyes laicas que no solo son de acá, fueron en todo el mundo, los cementerios pasaron a las afueras de las ciudades. Cosa curiosa que acá en Mendoza, donde yo vivo, el cementerio de la ciudad de Mendoza está en un departamento aledaño, ¿no es cierto?, en el departamento de Las Heras. Y los cementerios ahora tienen grandes paredes, cosa que no se vea desde afuera,
lo que está ahí adentro, que son la muerte, porque el contacto con la muerte produce un rechazo, un rechazo. Y ahora, más últimamente, los parques de descanso, en donde no se ve nada que nos indique la muerte, porque es todo un jardín, a veces con algunas flores, con unas lápidas que ni se ven. ¿Por qué? Porque hay que negar la muerte, negar la muerte. Y entonces con esto se niega algo fundamental del orden cristiano para la vida de las sociedades. Bien, todo este proceso de desacralización que yo he nombrado así muy al pasar y muy rápidamente, va a ser lo que va a provocar la reacción de la Iglesia. Y esa reacción de la Iglesia se va a ver vista, en primer lugar, por la doctrina social, mejor dicho, va a provocar, a crear lo que conocemos como la doctrina social de la Iglesia, ese intento por restaurar los principios cristianos sobre la sociedad. Para eso nombramos en primer lugar al Papa Pío IX, con una de sus principales encíclicas, la Quanta Cura, en donde condena la ausencia de Dios en la vida de la sociedad civil. Esta ausencia que nosotros hemos visto como, rápidamente, por estos breves pasos que hemos nombrado, ¿no? El naturalismo, que lleva al indiferentismo, todas las religiones son iguales, la libertad de conciencia y de cultos totales, todo esto condenado por la Quanta Cura, ¿no? El error que afirma la dependencia y sumisión de la Iglesia al Estado, la negación de la divinidad de Cristo, el error sobre la obediencia debida a los decretos de la Santa Sede. Esta es la redacción. También del Papa Pío IX, importantísimo, porque el Papa Pío IX, cuando fue elegido Papa, provocó la alarma entre muchos católicos, porque muchos pensaban que iba a ser un Papa liberal, un Papa que iba a estar de acuerdo con adaptar la Iglesia al mundo moderno, a la revolución moderna, a los principios revolucionarios. Sin embargo, con el Sílabus termina de condenar todos los errores que tienen que ver con ese modernismo, entre ellos la síntesis de los 80 errores modernos, el panteísmo, el naturalismo, el racionalismo absoluto, el moderado, el indiferentismo, el socialismo, el comunismo, las sociedades secretas bíblicas de clérigos liberales, los errores relativos a la Iglesia y sus derechos, los errores relativos a la sociedad civil en sí misma y en relación con la Iglesia, los errores acerca de la moral natural y cristiana, los errores acerca del matrimonio cristiano, los errores acerca del principado civil del romano pontífice, los errores que se refieren al liberalismo moderno. Es decir, como podrá verse, todos esos errores que habían provocado la desacralización a lo largo del tiempo, desde esa época de la cristiandad a la cual hacía referencia el Papa León XIII, hasta el momento, ¿no es cierto?, de principios del siglo XX, condenados de una manera sistemática y clara por, entre otros, el Papa Pío IX. León XIII también va a hacer lo suyo, el Papa que le continúa, que rechaza la separación entre la Iglesia y el Estado, aunque la admite en algunas circunstancias, sobre todo por un problema en Estados Unidos, que no hay tiempo de hablarlo, ¿no? Va a hablar sobre las formas de gobierno, cómo las formas de gobierno, hoy se ha divinizado la democracia y la soberanía popular. El Papa León XIII justamente va a hablar de que estos son indiferentes, siguiendo la doctrina de Santo Tomás. No hay predilección por ninguna, tanto puede ser por la monarquía, la aristocracia, la democracia, lo que importa es que apunte al bien común. También el Papa León XIII, con su encíclica La Rerum Novarum, donde ataca todo el problema de la cuestión social, los deberes de los patrones, de los obreros, el descanso dominical, el jornal mínimo, tantas leyes que son desconocidas por los gobernantes de nuestros tiempos y que tanto han llevado al alejamiento del reinado social de Jesucristo. También el Papa León XIII, con su encíclica Aeternis Patri, donde nombra a Santo Tomás como doctor de la filosofía y la teología católicas, o las encíclicas contra el racionalismo y el socialismo, contra la masonería, la Humanus Genus de 1884,
la consagración de lo humano al Sagrado Corazón del mundo, ¿no es cierto?, al Sagrado Corazón. Todo esto nos muestra, ¿no es cierto?, esa reacción de la Iglesia contra todo ese positivismo. Por supuesto, no podemos dejar de nombrar, aunque sea muy rápido y al pasar, a San Pío X, a San Pío X, cuya fiesta es mañana, creo, si no me equivoco, con su encíclica Pascendi Dominici Gregis, donde el plan que muestra es instaurarlo todo en Cristo, es decir, volver a esos tiempos en los que la filosofía del Evangelio, como decía el Papa León XIII, y que leíamos al principio, impregnaba todos los aspectos de la vida social, política, los corazones, las almas, la educación, la cultura, las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Que es en definitiva lo que después Pío XI va a hacer con la encíclica Quas Primas de 1925 y que ahora estamos recordando. Bueno, llegados a este punto, yo creo que de alguna manera ya ha quedado claro por los anteriores expositores muchos aspectos de la Quas Primas. Pero bueno, quizás convenga, si usted, padre, considera conveniente, que hagamos algún breve comentario sobre esta encíclica, sí, que justamente lo que busca y lo que pretende es volver a los principios cristianos en la sociedad. Antes de este tema, de plantear esto, creo que conviene hacer alguna aclaración, porque creo que uno de los temas en este sentido más controvertidos, que a veces provocan más confusión en cuanto a Cristo Rey, en cuanto a la necesidad de que Cristo reine sobre nuestras sociedades, es por lo que sostiene el liberalismo, ¿cierto? El liberalismo, el laicismo, que busca esa separación absoluta, ese no tener ningún tipo de influencia de los principios religiosos sobre la vida política, porque dicen hay que respetar la autonomía o la independencia del orden político respecto del orden religioso. Y claro, siempre surge para respaldar esta idea aquella frase de Jesús, nuestro Señor, cuando dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuestro recordado profesor don Rubén Calderón Buchet, yo recuerdo que decía, entonces dice, respondiendo a esta objeción, si se quiere, dice, bueno, pero ¿y quién es capaz de decir qué es lo que no corresponde a Dios y solo corresponde al César? Porque claro, la frase suena muy bonita, inmediatamente nos llevaría a pensar que dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estaría hablando como una división, como que entonces hay aspectos de la vida del hombre que no tienen que estar sometidos a la soberanía de Dios, lo cual es falso rotundamente, y esto tan falso es que nadie se atrevería a decir que, por ejemplo, Dios no tiene nada que ver con la educación, o con la política, o con la familia, o con etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y esto es en definitiva lo que va a plantear el Papa Pío XI con la Quas Primas, ¿no? Llevando un poquito más a la propia encíclica, se pregunta el Papa en la introducción si existe una auténtica política cristiana. Y dice, la respuesta afirmativa está dada por la lectura atenta de los documentos pontificios, y la respuesta más profunda es la que encierra la encíclica Quas Primas. Dice, la causa del diluvio de males que aqueja nuestro tiempo, ¿cuáles son los diluvio de males? Bueno, pues justamente todo esto que hemos estado hablando, todo ese proceso de laicización, de desacralización. Y dice el Papa, porque la inmensa mayoría de la humanidad ha rechazado a Jesucristo y su santísima ley en la vida privada, en la vida de las familias, en la vida pública del Estado.
Esto es lo que, por esto va a ser condenado justamente el liberalismo, ¿no? El liberalismo que pretende esa separación, ese desentendimiento del Estado respecto de Jesucristo y de su santísima ley. Habla también del Año Santo, del aniversario del Concilio de Nicea, como ha manifestado usted recientemente. Habla también de las innumerables súplicas, porque la idea de Cristo Rey no aparece con Pío XI. Pío XI lo que va a hacer, va a establecer la fiesta para festejar, pero la idea de Cristo, Rey del universo, de que Cristo debe reinar en los cuerpos, en las almas, en la educación, etcétera, etcétera, era bastante vieja, pero va a ser muy importante, sobre todo en el siglo XIX. Pensemos que, por ejemplo, en México, en el siglo XIX, mucho antes de la Guerra Cristera, hubo un movimiento en la segunda mitad del siglo XIX en contra de las leyes de desamortización del Lerdo de Tejada, y entonces a los cristianos que se oponían a estas leyes de desamortización de los bienes de la iglesia, se les decía los Cristos Reyes, porque su bandera era la de Cristo Rey. O sea que ya desde mucho antes venía hablándose. Por eso el Papa hace referencia a las innumerables súplicas de introducir en la liturgia el culto de Cristo Rey. El culto de Cristo Rey. Y bueno, después pasa a analizar, ¿no es cierto?, cómo debe reinar en las inteligencias, por ser la misma verdad, en las voluntades, porque con sus inspiraciones y sus mociones, influyen en nuestra libre voluntad, encendiendo en ella los más altos propósitos. Debe reinar en nuestros corazones, porque nadie nos ama como Él y se gana el amor de las almas. El sentido propio, dice, la realeza de Cristo está firmada a cada paso en la Sagrada Escritura, y entonces nombra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, lo plantea como dominador que ha de nacer de Jacob. O por ejemplo en los Salmos, el trono suyo, Dios permanece por los siglos de los siglos, el cetro de tu reino, el cetro de equidad. O por ejemplo el libro de Jeremías o de Daniel, etcétera, etcétera. Son innumerables las citas que podemos hacer del Antiguo Testamento respecto de la realeza de Cristo. En el Nuevo Testamento está confirmada con luminosa brillantez, por ejemplo en la Anunciación del ángel, que dice: daría a luz un hijo a quien Dios había de dar el trono de David su padre, que reinaría en la casa de Jacob sin que su reino tuviera fin. Cristo mismo da testimonio en distintas oportunidades, por ejemplo en su respuesta al gobernador romano, que públicamente le preguntaba si era rey, y que le responde el mismo Jesucristo, ¿no? Que le había sido dado poder en el cielo y en la tierra. En el mismo Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿Cuántas veces lo rezamos? A veces sin pensar de que ese venga a nosotros tu reino es el deseo, la súplica para que Cristo reine no solo en nuestras almas, sino en nuestra sociedad. Bueno, después habla sobre el triple poder de la realeza de Cristo, el ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo dotado de las facultades necesarias para imponer castigo, legislativo por la ley de la caridad, judicial, el Padre entregado al Hijo todo el poder de juzgar. Bueno, pero sigue el Papa, incurriría, y esto es muy importante, en un grave error el que negase a la humanidad de Cristo el poder real sobre todas y cada una de las realidades sociales y políticas del hombre. Sociales y políticas, no solo en los corazones, sino también en las realidades sociales y políticas, dice el Papa, ya que Cristo como hombre ha recibido de su Padre un derecho absoluto sobre toda la creación, de tal manera que toda ella está sometida a su voluntad, toda ella. Aunque se abstuvo mientras vivió sobre la tierra del ejercicio de este poder, sigue permitiendo el uso de estos poderes a sus poseedores. Por tanto, la autoridad de nuestro Redentor abarca a todos los hombres y hace suya las palabras de León XIII. El poder de Cristo se extiende no solo sobre los pueblos católicos,
y sobre aquellos que por haber recibido el bautismo pertenecen de derecho a la Iglesia, aunque el error les tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana. También tienen que estar sometidos a Cristo Rey. De tal manera que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. Esto lo dice León XIII y lo retoma Pío XI en la encíclica Quos Primo. Y sigue Pío XI ahora. Los hombres están bajo la autoridad de Cristo, tanto considerados individualmente como colectivamente en la sociedad. Y más adelante, no nieguen pues los gobernantes de los estados el culto debido de veneración y obediencia al poder de Cristo, tanto personalmente como públicamente, si quieren conservar incólume su autoridad y mantener la felicidad y la grandeza de sus padres. Bueno, sigue el Papa. Me parece muy importante el punto 12, dice, calificamos como enfermedad de nuestra época el llamado laicismo, ¿no es cierto? El separar absolutamente la Iglesia del Estado, el laicizar, el llevar al naturalismo a la sociedad. Sus errores y sus criminales propósitos, incubada durante mucho tiempo. Comenzó negándose el imperio de Cristo sobre todos los pueblos. Se negó a la Iglesia el derecho que ésta tiene de enseñar al género humano, de promulgar leyes y de regir a los pueblos para conducirlos a la felicidad eterna. Después, poco a poco, la religión cristiana quedó equiparada con las demás religiones falsas, indignantemente colocada a su mismo nivel. A continuación, la religión se ha visto entregada a la autoridad política y a la arbitraria voluntad de los reyes y de los gobernantes. No se detuvo aquí este proceso. Ha habido hombres que han afirmado como necesaria la sustitución de la religión cristiana por cierta religión natural y ciertos sentimientos naturales puramente humanos. Y no han faltado estados que han juzgado posible prescindir de Dios y han identificado su religión con la impiedad y el desprecio de Dios. Fíjense que está clarísimo aquí, ¿no es cierto? Todo el proceso de desacralización que inclusive se ha colado, como decía el Papa Pablo VI, como el humo de Satanás dentro de la Iglesia, ¿no? Porque hoy hay obispos, hay conferencias episcopales que niegan esto, que niegan los derechos de Dios sobre la sociedad. Advierte sobre la apatía o la timidez de los buenos que se retiran de la lucha o resisten con excesiva debilidad, de donde se sigue como natural consecuencia que los enemigos de la Iglesia aumenten en audacia temeraria. Pero si los fieles en general comprenden que su deber es militar con infatigable esfuerzo, entonces, inflamados ya en el fuego del apostolado, se consagrarán a llevar a Dios de nuevo los rebeldes e ignorantes, y trabajarán por mantener incólumes los derechos del Señor. Bueno, posteriormente habla de la conveniencia que él ve en establecer la fiesta de Cristo Rey como una fiesta litúrgica en donde los fieles participen en una misa, un día especial, un domingo, se establece en principio como fecha para festejar a Cristo Rey porque es el momento en que están los católicos dispuestos y van a participar de la misa. Bueno, finalmente yo, para concluir, muchos textos muy interesantes, pero bueno, quería hacer un comentario también histórico, porque claro, en 1925, fines de 1925, el Papa establece la fiesta de Cristo Rey. Ya hemos dicho cómo la idea de que Cristo debe reinar, de que hay que restaurar el reinado social y político de Jesucristo, venía desde el siglo XIX. Pero se va a ver muy claramente como fruto de esta idea del reinado social de Jesucristo, de este grito de Cristo Rey, en dos hechos que especialmente son posteriores, inmediatamente posteriores a la encíclica, que es uno, el de la Guerra Cristera en México. Recordemos que fue de 1926, un año después de la publicación de la encíclica, hasta 1929, que el grito era justamente ese: ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué se estaba diciendo con esto?
que lo que pedimos, lo que imploramos, por lo que luchamos es porque Cristo reine en nuestros pueblos, en México, nuestro pueblo de México, porque ha sido desplazado por los gobiernos liberales y masónicos, ¿no? Y el otro hecho donde claramente también se va a partir de la fiesta de Cristo Rey, a partir de la Cuas Prima, va a ser en España, en donde también el mismo grito, 10 años después, en la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, la lucha contra la impiedad, la lucha contra la persecución a la Iglesia Católica que se va a dar durante la Guerra Civil, va a estar bajo el lema justamente de Viva Cristo Rey, ¿no? Y bueno, con esto yo daría por terminado la exposición. No sé si quiere agregar algo, con mucho gusto. Excelente. Marcelo, estaba atentamente escuchando, muy bueno, muy claro. Y bueno, te quería hacer una pregunta. Primero acá alguien pregunta algo, la anoté acá, a ver si la puedo mostrar ahí. Preguntan, ¿qué influencia tuvo la Alianza Francesa en la mente de los papas, para la fiesta de Cristo Rey? Hablando, me imagino, de lo que ya se habló de Januzaj y todo, no sé, contra el liberalismo, ¿será? No sé. Sí, la verdad no sé, yo no creo que haya tenido influencia sobre la mente de los papas. En realidad era un clamor que venía manifestándose en reiteradas ocasiones, pero más bien desde un clamor, diríamos, de las bases, por tomar un término moderno, ¿no? Un deseo de que la Iglesia, como existe de alguna manera hasta hoy, hasta nuestros días, ¿no? El clamor porque la misma Iglesia haga y luche y nos dé las armas suficientes y nos dé el estímulo suficiente para restablecer todas las cosas en Cristo, ¿no? Creo yo que no se puede identificar como influencia esta francesa que preguntan en No, pero me parece que se refiere también a, o sea, por ejemplo, como la acción de Januzaj, así los católicos, sí. Bueno, en ese sentido, a lo mejor, no sé. Sí, pero aún así, ¿no? Aún así, Claro, creo que reducir la influencia a un grupo, me parece claro, que nos quedamos cortos. claro, Que exactamente. claro, el proceso, a ver, cuando empieza el proceso revolucionario en serio y la apostasía aún dentro de la Iglesia y la división dentro de la Iglesia, comienza con la Revolución Francesa. Pensemos nosotros que ya en la Revolución Francesa se va a dar esa división entre los juramentados y los no juramentados respecto de la obligación que imponía el gobierno revolucionario para que los sacerdotes juraran la constitución civil del clero, ¿no? Y eso va a provocar esa división entre juramentados y no juramentados. Es decir, que ya a partir de la Revolución Francesa ya aparece esta idea en algunos católicos de tratar de acomodarse a la situación en vista de que un libro excelente, ¿no es cierto? Como es la historia que va a ser la iglesia de Daniel, este historiador francés, en donde plantea que muchos católicos pensaban que tenían que adaptarse al mundo, y aceptar las ideas revolucionarias, porque si no los fieles católicos en Francia se iban a quedar sin pastores. Claro. Y por otro lado estaban los católicos reaccionarios, llamados así, ¿no es cierto?, reaccionarios o no juramentados, que decían, no, bajo ningún aspecto podemos aceptar esto. Y ya desde entonces aparece esta, que después va a ir tomando distintas formas, distintos nombres, ¿no es cierto?, que teología de la liberación, que progresismo, que modernismo, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, en el fondo de todas estas ideas está en que la Iglesia debe adaptarse al mundo o no debe adaptarse al mundo. De modo que esta idea de este clamor
que va a culminar con la encíclica Quas Primas de Pío XI, yo creo que viene de mucho antes y era el clamor porque la Iglesia se disponga, nos disponga, nos aliente y nos empuje a todos los católicos para que luchemos por el reinado social de Jesucristo. Perfecto. Marcelo, excelente. Profesor Marcelo Díez, excelente. Una cosa que también quería yo destacar de esta encíclica, que Cristo como Rey, que es no solamente divino, porque es una de las personas divinas de la Santísima Trinidad, pero además es hombre, su segunda naturaleza. No hay humano y más perfectísimo que Cristo como hombre. Por lo tanto, no hay cosa más normal, más humana, más misericordiosa que el reinado de Cristo. Digo esto en contraste a lo que está pasando en el mundo, ¿no? La degeneración, lo antinatural, lo natural, lo normal, lo humano. Por ejemplo, si comparo con el judaísmo que no creyó en el Mesías, el tremendo genocidio que, bueno, si comparo con los musulmanes, no reina el perdón ahí en ese mundo oriental donde no aceptaron al Mesías, Cristo. Es todo antihumano, la muerte reina, no existe el perdón. O sea, Cristo es absolutamente lo más humano, ahora que siempre se habla tanto de que hay que ser humano, y resulta que el hombre es aniquilado cuando se separa de Cristo, ¿no? Totalmente. Sí. Está pasando Caído de Dios, caes de ti mismo. Así es. Y no cae al orden natural, ¿no es cierto? Sí, sí. Como decía Chesterton, sino que cae a lo antinatural. Así es. Qué bárbaro. Y eso está pasando actualmente, guerras por todos lados, genocidio tremendo, esto es imperdonable, porque parece que las personas que están ideando esto están posesas por el demonio, no queda otra. Seguro, seguro. Ayer justamente me preguntaba un alumno que estaba estudiando sobre la Guerra Civil Española y había visto, bueno, libros y unos videos, y dice, la verdad que he quedado tan impresionado. Dice, pero ¿por qué tanto odio a que Cristo reine? ¿Por qué tanto odio a la religión en la Guerra Civil Española, ¿no? Y él hacía referencia, por ejemplo, entre otras cosas, a cómo los rojos, los comunistas, se ensañaban especialmente con los débiles, con los sacerdotes que se dedicaban a los más pobres, y eran especialmente contra ellos, y me preguntaba, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué es esto? Es claramente porque es el demonio que tiene odio a Cristo y a las obras de Cristo, a las obras de Dios. Sí. Entonces va a atentar contra las obras más loables, las más puras, las que son en defensa de los más débiles, y entonces por eso la persecución religiosa iba. Y yo le decía, mirá, pensá también que, por ejemplo, en la Revolución Francesa, las matanzas de las monjas de clausura, las carmelitas de Compiègne y tantas otras, ¿no? Sí. ¿Qué daño hacían? ¿Para qué matarlas? ¿Por qué? Porque es el odio satánico contra... en la Vendée, ¿no? También, la Vendée. Seguro, claro, en tantos hechos, ¿no? Es el odio a Cristo realmente, ¿no? Por eso es que no quieren que reine. Y eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? A veces les han metido una especie de catolicismo a nuestros jóvenes en las escuelas, especialmente en la escuela católica, digo, ¿no? Y afirmo que son tan débiles y tan ilusos y no se dan cuenta que el odio es realmente a Cristo. En las escuelas católicas, digo, no se dan cuenta de esas cosas, que el odio es a Cristo. O sea, militan bajo la bandera de Satanás, como dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Así es. Qué bárbaro. Bueno, recemos para que nuestra patria no haga la suya, como yo siempre digo. Eva, cuando la tentó el demonio, es como si le dijo a Dios, vos haces la tuya que yo hago la mía, vos haces tu ley que yo hago mi ley. Perdón, bueno. Entonces,
Siempre hacer la nuestra y no la de Dios. Ojalá que Cristo reine, ¿no? Pero para eso necesitamos gobernantes que sean realmente católicos, de hecho, y bueno, hay que pedirle a la Virgen de Luján, seguir pidiendo y rezando, ¿no? Así es, padre. Marcelo, muchas gracias por tu clarísima clarividencia total sobre el reinado de Cristo Rey. Bueno, Agustín, ha sido realmente un gustazo y a disposición para lo que necesites o lo que pueda ayudar. Bueno, ¿querés que hagamos una oración a la Virgen de Luján? ¿Cómo no? La tengo acá. Y la bendición. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ella le pedimos por nuestra patria y por el mundo entero, ¿no? Para que realmente sea reconocido Cristo, que es tan rechazado esa cristofobia que hay. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, por vos y tu familia y todos los que están escuchando y van a escuchar en YouTube después a la noche a las 21 horas, lo pasamos por YouTube. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Y se impone viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias. Por el frío que pasa. Las calles de un pueblo de tierra y amor tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. Qué dichoso árbol. Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.